Mi nombre es Rodrigo Cañete y tengo un blog de crítica cultural en español y en inglés que se llama lovearnotpeople.org y lovearnotpeople.uk. En las Kanye Chats, esta es la tercera Kanye Chat, lo que yo hago es entrevistar a gente de mi generación que yo considero que están pensando cosas relevantes, están involucrados en preguntas culturales que son relevantes, digamos, que no tienen que ver con obedecer ciertos mandatos o ciertos objetivos institucionales, sino que tienen que ver con realmente pensar lo que está pasando, que no es fácil de encontrar a esta gente. Y en esta tercera ocasión voy a charlar con Gaby Galati. Esta va a ser una charla como son las Kanye Chats, va a ser una charla desestructurada en donde la idea es rondar ciertos temas para llegar a algunas conclusiones que, obviamente provisorias, que permitan seguir charlando las cuestiones de la cultura al más alto nivel. Gaby Galati, además de ser amiga mía, ella vive en Milán, es una galerista que es directora de una galería en Milán, vive allí hace 10 años, antes vivió en New York, y acaba de presentar una tesis doctoral que me interesaba leer y también discutir con ustedes, porque la tesis doctoral se llama Duchamp meets Turing, Art, Modernism and Posthuman. Es decir, Duchamp se encuentra con Turing, arte, modernismo y lo posthumano. Y lo que hace, esto es una tesis presentada a la Universidad de Plymouth. Em, Ahora bien, lo que hace Gaby es ocuparse de el New Media Art y lo que es también llamado por arte digital. Vamos a ver las diferencias. Y a mí en particular me interesa esto porque en las exploraciones que venimos haciendo sobre arte y arquitectura se pueden ver ya podemos ver algunas tendencias claras referidas a la construcción de un tipo específico de espectador que yo llamaría un espectador cyborg, teledirigido. Y en el centro de esta discusión está el cuerpo humano y su lugar en este orden que Gaby Galati eh, considera posthumano. En mi workshop en el Lab Institute online sobre arquitectura estuvimos analizando este edificio que es el Institute of Contemporary Art de Boston, diseñado por Diller, Scofidio y Renfro, que fueron también los arquitectos del Highline en New York. Y lo que es particularmente divisor de aguas de este proyecto es que el espectador, el visitante, es empujado a mirar en direcciones muy particulares. Es decir, el edificio mira por el espectador y en tanto tal el edificio se convierte en una suerte de sustituto del espectador. Fíjense acá la mediateca en donde el espectador llega, el visitante llega, se sienta, está mirando la pantalla, la mediateca está apuntando como si fuera una pantalla hacia el agua se transforma ya no en, en, en paisaje, sino que se transforma en el éter, digamos, el espacio virtual de la pantalla. Y las dos cosas colapsan en una, y uno como que no tiene alternativa de moverse en ninguna dirección. Es algo parecido a lo que pasa en el Highland en New York, es decir, uno camina en una dirección y es casi como una pasarela. De alguna forma el espectador se transforma en teledirigido. Por eso hablamos de esta idea de cyborg. Y desde ya, este tipo de mirada es análoga y coincide con el tipo de mirada teledirigida que tenemos en los videojuegos, por ejemplo. Y en el espacio virtual en general. En los videojuegos tenemos un tipo de proyección espacial, tridimensional, como la que estamos viendo en este momento, pero también tenemos el tipo de proyección más conceptual, más abstracta, por ejemplo, de la pantalla de Facebook o de nuestros iPhones, que también estamos, como va a decir Gaby, estamos asimilando como parte de nuestra propia
no solamente psiquis, sino de nuestro propio cuerpo. Y es por esto que aparecen diferentes, este concepto de New Media Art tiene diferentes vertientes, algunas más productivas que otras. Acá estamos viendo Stebark, que vamos a debatir con Gaby. Stebark lo que hace es problematizar la relación entre el adentro y el afuera del cuerpo. Sí, lo que hablábamos de Elika, de Boston, esta cosa de el espectador como cyborg, como que la máquina se nos mete adentro, el iPhone se nos mete adentro de la psiquis y empezamos a actuar y a operar como si tuviéramos, como si la máquina fuera un apéndice nuestro. Y en ese sentido, lo que hace Stebark es transformar esto en obra de arte. Sin embargo, hay algo al final de esta conversación, llegamos a ciertas conclusiones que tienen que ver con qué tipo, si este arte, por qué es arte y si este arte está en realidad justificando a las instituciones académicas y se está constituyendo como ilustración de meras teorías. Y para ya terminar esta introducción, otro de los temas claves, obviamente, además de qué pasa con el cuerpo del sujeto, es qué pasa con el espacio en el que está el sujeto. Por ejemplo, esto que estamos viendo, es decir, en qué tipo de espacio está. ¿Es tridimensional? ¿Es real? Etcétera, etcétera. Entonces, Gaby lo que inicia es un estudio que yo llamaría fenomenológico, es decir, de la relación entre el cuerpo y el espacio, en este espacio virtual. Y para esto, empezamos la conversación yendo a mi área de especialidad, que es el barroco. Y ella, de hecho, habla sobre este espacio virtual, lo introduce en los términos de lo que es, y van a ver el gráfico en segundos, el teatro de la memoria de Giulio Camilo, que era una representación visual de los modos en los cuales el orador que se sienta frente a un auditorio elabora visualmente ciertas claves visuales como para poder recordar su discurso. Y esto se corporiza en el siglo XVI en lo que Giulio Camilo llamó el teatro de la memoria. Y de alguna forma, Gaby muy inteligentemente lo vincula con el espacio de Internet y de los iPhones, es decir, cómo visualmente y táctilmente nosotros procesamos este tipo de memoria, de movimientos, de mecánicas, de asimilación de los movimientos al cuerpo. Pero espero que disfruten esta entrevista. Yo sé que es larga, pero esto es para los interesados. Los que no lo estén, abandonen. Pero se lo pierden. Les presento a Gaby Galati y espero que lo disfruten. Hay como una parte de lo que vos planteás, y estamos hablando de arte, en donde vos haces una referencia muy interesante a Giulio Camilo, ¿sí? El teatro de la memoria. Uh-huh. Y yo creo que es donde ahí nuestros intereses se cruzan, porque mi aproximación a el arte contemporáneo es desde el barroco, uh-huh, y tu aproximación al arte digital es desde un concepto de la relación entre el sujeto y el espacio, en donde ese tipo de relación no se constituye a partir de manera entrópica, es decir, a partir de un origen, es decir, con el devenir lineal del tiempo, sino que existe como porque esto lo voy a poner en la charla, para ilustrar, en la Scraveni Chapel, en la Capella Scraveni del Giotto. Entonces, vos lo que estás planteando es que el arte opera en la realidad de manera espacial y cognitiva al mismo tiempo. Y digamos, lo que acabas de decir del barroco es cierto.
yo, uso el, creo, famoso concepto de Gilles Deleuze en la piega, ¿cómo se el pliegue. En el cual, digamos, el sujeto, para devenir sujeto, tiene que mover el culo, digamos. O sea, tiene que moverse él y asumir un punto de vista, ¿entendés? O sea, no es que la verdad viene al sujeto. El sujeto tiene que moverse y asumir un punto de vista para acceder a la verdad. Que en el barroco, digamos, podemos decir que hay un punto de vista correcto, como por ejemplo la colonnata di Bernini o la Foschi. Vos podés disfrutar del barroco, pero siempre hay como, no sé, la apoteosis del Padre Pozzo, ¿no? Y además en eso, digamos, la clave de eso es que el barroco sigue pensando en que la realidad está y la luz está penetrada por Dios. Con lo cual, por eso hay una posición. Exacto. Esa es la diferencia con tu lectura de Facebook, en donde uno, digamos, que yo lo llamaría la lectura cyborg. Digamos del digital en general. Facebook es un buen ejemplo, en el cual, digamos, hay la posibilidad de asumir distintos puntos de vista, aun si en el digital no hay un espacio. O sea, el ciberespacio es un concepto, una idea, pero en realidad no hay espacio. Aun cuando vos ves no sé, metemos un videogame, que es lo que más usa uno, el punto de vista, la subjetiva, ¿no? La cámara, como vos sos el que dirige el movimiento del jugador y la perspectiva cambia con vos. Digamos que vos ves el espacio representado, pero en realidad en el ciberespacio, ¿no? O sea, en el código no hay un espacio. Entonces, digamos que son puntos de vista que se asumen. En el caso de un videojuego es un punto de vista perspectivístico. En el caso de Facebook no, es un punto de vista conceptual, a partir del cual vos interactúas con los otros y, digamos, expones tus ideas, qué sé yo, lo que sea que hagas en Facebook. Pero una de las cosas que vos planteás es que a mí me interesó mucho este tema de la relación de el sujeto y esa toma de posición respecto de un loop. Es decir, es como que en realidad en Facebook uno adopta una posición ¿sí? y al mismo tiempo al adoptarla refuerza las características del sistema en retroalimentar esa posición que yo estoy tomando. Diciéndolo más fácil, en realidad yo en Facebook no tengo opciones, sino que yo tengo las opciones que tuve y Facebook en la iteración del loop me las va condicionando. Con lo cual, en realidad, si en el barroco, digamos, el movimiento del espacio está definido por un consenso entre el artista como reconstructor del camino divino, ¿sí? Dios, para la era digital, la era Facebook, en realidad esa construcción del sujeto está siempre condicionada, porque digamos, vos en un momento decís que vos no estás de acuerdo con la lectura cyborg, pero en realidad yo creo que la lectura cyborg está en todo. ¿Con qué cosa, perdón? No entendí, no estoy de acuerdo con qué cosa. Con la lectura cyborg que hace alguien, creo que Hales No, sí, estoy totalmente de acuerdo con la lectura cyborg. Si querés ahora profundizamos. Solo que en un momento digo que no estoy de acuerdo con una lectura que hace Joanna Feitman, que es esta teórica feminista que está escribiendo mucho sobre Nubia en Art Forum, sobre la obra de Amalia Ullman, la artista que es argentina además.
o sea, es como el caso de Nick Rottenberg, que no vivió nunca en Argentina, y lo descubrí, digamos, mucho después que es Argentina, pero la que hizo el proyecto, él hizo un proyecto en Instagram en el cual hizo una performance. Entonces, Joanna Feitman hace una lectura. Contame el proyecto. Sí, explicarlo así, sin imágenes, vos después editas con imágenes, bueno, fíjate. Meteli, sí. El proyecto es el siguiente, yo lo comparo con el proyecto de Instagram de Richard Prince, para poner un ejemplo de alguien que no entendió absolutamente de qué se trata el digital y no entendió, para usar una terminología modernista, las propiedades intrínsecas del Medium, ¿no? O sea, Richard Prince es como si vos usaras la computadora como máquina de escribir. Y basta. Así es como él usa Instagram. Vamos por partes. Explícame lo de Richard Prince. Para que entienda la gente. Vamos con Richard Prince. Richard Prince hizo una serie en fines del 2014, fines del 2014, de retratos de Instagram que se llama New Portraits, en los cuales lo que hizo fue, no sé, alguien le programó un software con el cual te baja las fotos de gente. En general son mujeres, en general son sexys, y postean fotos más o menos provocativas, modelos, actrices, teenagers. Hay otras también, pero en general esta es la idea. Se bajó las fotos, las imprimió en 1x70 y las colgó en Gagosian. La cosa... y la llamó New Portrait y, digamos, en casi todas las fotos hay como una especie de diálogo, de comentarios, y él siempre tiene la última palabra. Siempre el comentario es sospechosamente casi sexista, ¿no? Sobre todo en el caso de cuando comenta en el post, en las fotos de chicas, etc. Imprimió las fotos y las posteó y las vende a, no sé, casi $100,000. ¿Cuál es el problema con eso? Porque, digamos, yo lo que diría frente a eso es, digamos, pues yo leí esto. No estoy diciendo que es un problema. Yo lo que estoy contraponiendo es el uso. Porque vos estás siendo un poco injusta con Price. No, espera. Yo lo que estoy hablando es del uso de Instagram, del uso del Medium y digamos, de la capacidad de crítica y de entender cómo funciona el Medium en uno y en el otro. O sea, en Amalia Ullman y en Richard Prince. Esto, digámoslo, en el contexto de un capítulo que se llama Simulacro, donde, bueno, leíste todo lo que escribí sobre eso. Sí. Entonces, o sea, lo que hace Prince... No, porque lo que hace Prince es un poco lo que hace Gerhard Richter, lo que hace Liechtenstein, lo que hace el pop, digamos, es lo que hace Herzog and Bemern en la Ricola Factory, es decir, en arquitectura. Es decir, de alguna forma, lo que ellos hacen es transforman el ready-made, es decir, la imagen dada, la imagen fotográfica, en un acto pictórico. Digamos, en donde en esa traducción entre el ready-made y la pintura, hay sí toda una connotación que vos ahí sí lees muy efectivamente como sexista. Sin embargo, digamos, a los fines del proyecto de él, digamos... Sí, bueno, acá no hay pintura, acá se estampó la foto que se bajó de Instagram, punto. Ah, no hay pintura. No. Prince no lo sé, pero que yo sepa no pinta. No, es una estampa digital normal, o sea, se estampó la foto. Sí que es ready-made. Es ready-made. Sí, ponele. Ahora, yo lo comparo con el uso, digamos, más o menos crítico que hizo esta artista que se llama Amalia Ullman. Ella trabaja en otro tipo de obra también. Ella tenía una cuenta de Instagram en la cual postaba de cosas X. En un momento la cuenta cambia. Lo único que vos ves es que postea una especie de placa con el título de la performance, pero esto en el momento no lo sabés. Vos ves que postea esta placa, no anuncia nada, y empieza a través de las fotos que postea a contar una historia.
de una chica de provincia que se muda a Los Ángeles porque quiere ser modelo, se pelea con el novio. Todo esto son las fotos. Con que es muy Hogarth la historia, muy Race Progress. Sí, después ves cómo cambia, ¿no? Ella, tipo, es toda rubia y angelical y las fotos son todas pinkish, ¿no? Todas como con un filtro así, tipo Hello Kitty. En un momento se pelea con el novio, no tiene plata, entonces empieza a salir con un viejo, con un sugar daddy. Entonces, ¿qué hace? Empieza a postear las carteras que le compra y los zapatos y la comida en restaurantes fancy y ella en un hotel de lujo, en el espejo. A todo esto tiene 75.000 followers. Tendrá gente del mundo del arte, pero digamos que la gente, vos lees los comentarios, la gente no entendió que es una performance. O sea, la gran mayoría están interactuando. Bueno, después se hace, digamos, postea como que va al cirujano y te da a entender que se operó la teta. Y algunas cosas, o sea, no se operó de verdad, pero algunas cosas las hizo en serio. Por ejemplo, se aplicó Botox de verdad y aprendió pole dancing. Una cantidad de cosas las hizo en la vida real, ¿no? Y bueno, hasta que, no sé, la performance dura más o menos 4 meses. Hasta que en un momento, digamos, Barry Hub, bueno, se pelea con el viejo, cae en un loop, se tiñe de vuelta el pelo de negro, se convierte en una dark lady, cae en el uso de drogas, Barry Hub, y al final decide volver con los padres a vivir en una granja, no sé, en una provincia X, y la última foto que postea es de una cocina country de, no sé, un lugar de Ikea, tipo, quiero que mis padres cambien la cocina y la pongan así, ¿no? Una cosa, como que vuelve a una especie de idilio. Claro, vuelve, pero en realidad, digamos, lo que tiene que ver eso es casi como una alegoría de ese loop que vos estabas describiendo. Exacto, o sea, a mí lo que me interesó es como, lo que vos dijiste de mi tesis es correcto, pero al final el tema es romper con una serie de, por ejemplo, de prejuicios que después podemos analizar más o menos uno a uno, pero de lugares comunes completamente errados en cuanto a la concepción que se tiene, digamos, llamémoslo arte new media, pero del digital en general, y a reforzar la idea de que aceptemos que hay una continuidad, o sea, ¿entendés? Hay un coexistente. Explicar mejor eso. Sí, o sea, como el punto es evitar dicotomías, o sea, terminar con el modelo neoplatónico, el cuerpo es malo, las ideas son buenas, o en el caso del digital, el mundo material y el contacto face to face es el real, y lo que pasa en el digital es todo mentira y ficticio y desmaterializado. O sea, esto me interesa, porque la lectura que haces de la dematerialización es platónica, es decir, en el fondo acá lo que hay es una concepción de la dematerialización como intelectualización cognitiva de la realidad contra la materialidad de la realidad moderna. Y después digamos, la idea también platónica, digamos, como Deleuze traza el momento en el cual, digamos, la filosofía occidental cede, digamos, según él, a la surrenders, ¿no? Se rinde a la idea de representación. O sea, dejar de pensar el material como un original y el digital como su copia, como su subrogado débil. O sea, son dos cosas distintas, son como dos niveles ontológicos distintos. Por eso es como estático. Exacto. Hay una continuidad, o sea, después podemos empezar a discutir problemas sociológicos, críticas como, bueno, la gente tímida que vive en chatrooms y en vez de afrontar sus problemas y salir a encarar a uno, se cubre detrás de un chat. No sé, cosas por el estilo las podemos discutir después, pero el punto es aceptar que eso existe, es ya parte de nuestra vida. Entonces, hablar de una vida real y face to face como lo real o el original
y de lo otro como la copia o la representación, no tiene sentido. Eso está claro. Yo quiero volver a la discusión sobre arte, en términos de, pero porque hay un tema acá que tiene que, por ejemplo, te doy un ejemplo. Es decir, yo sigo sin, el tema del New Media Art es tan vasto. Sí. Porque, por ejemplo, empecé a mirar... que New Media Art, ¿qué? Porque empecé a mirar los links que vos me pasaste, que te voy a mostrar acá. Por ejemplo, bueno, una de los aspectos es toda la parte modernista de los caligramas a lo Apollinaire, ¿no? Toda la primera parte del net art, y después podemos entrar en los detalles, etcétera, etcétera. El caligrama se transforma en lo que vos llamás poesía concreta, es decir, digamos, hay digamos, ahí el tratamiento de la pantalla es el tratamiento del canvas, es decir, es bidimensional. En la primera parte del net art se apropian conscientemente de las estrategias de la vanguardia, desde distintos puntos de vista. La copia, el plagio, el escándalo, la poesía concreta, o sea, una serie de poesía concreta y dada. Y Dada, exacto. Y después operaciones del tipo happening o sea, por ejemplo, hay un proyecto de Eva y Franco Mates, que son uno de los únicos, los 00110001.org, que son uno de los casos, junto con, por ejemplo, Corey Archangel, que pasaron del net art y del hacker al mainstream art. Son poquísimos los casos. Bueno, ellos son uno de esos. Y tienen un proyecto famosísimo que se llamó Nike Platz, en una plaza de Viena. Instalaron un cartel con el signo de Nike y le hicieron creer a la gente, había una especie de infobox y una página web, le hicieron creer a la gente que Nike había puesto plata y que a partir de ese momento, no sé, como si fuera, no sé, la plaza del Obelisco, ponele, en vez de llamarse IP, se llamaba Nike Platz. Armaron un escándalo terrible, Nike les hizo juicio, o sea, solo para decirte, contándolo así muy... el tipo de operación, ¿no? Operación de generar escándalo. Queremos sacar esto. Para estabilizarnos en puntos. El Nike Platz. El Nike Platz como New Media. Como, sí, bueno, ahora va a ser largo, pero tenemos que definir qué se llama New Media. En realidad, digamos que ellos pertenecen a algo que se podría llamar hacker art, ¿no? O sea, como técnicas de hackerism, no sé cómo se dice. Ok, sí. Okay. Entonces, digamos que lo que lo constituye en New Media Art es que las operaciones performativas del grupo, del artista, tienen que ver con el código, tienen que ver con programar. Pero son alegorías, se constituye en una alegoría de cómo el código y cómo el programa funciona. Que de alguna forma Corey Archangel es eso también. O como una especie de lógica del virus, ponele en algunos casos. En donde ellos, bueno, a ver, pero ahí. Porque en este caso, lo que se produce en términos, porque ahora vuelvo a tu discusión sobre el espacio virtual, porque ahí el espacio virtual no existe. Ellos lo que hacen es... existe porque hay un feedback loop con una página que da información y había una especie de info center en el cual, como el que había en Berlín al inicio del 2000, que vos entrabas y veías cómo iba a quedar Berlín reconstruida. Bueno, era una especie de info center, vos entrabas, había una computadora que te informaba, o sea, con la cual podrías interactuar. O sea, es un mix entre, digamos, realidad virtual y realidad... Pero porque en realidad la acción artística, en tanto tal, existe, en tanto se extrapola de la realidad virtual,
a la realidad espacial real, Sí. las estrategias hackeristas de la realidad virtual. Pero ya no funciona. Es como que es como el teatro del mundo se constituye en una expresión, en una representación de lo que ocurre en el teatro, en el espacio virtual, en este caso. Yo no estoy de acuerdo con llamarlo representación, pero entiendo lo que quieres decir y está bien. Digamos que esto es un ejemplo, quizás no es el ejemplo más típico de lo que se llama, digamos, en manera purista, net art. Pero una de las definiciones de New Media, no sé si esos slides te los había mandado, pero bueno, es de Christiane Paul, que es la curadora de New Media Arts del Whitney, pero ella es alemana, creo. En la cual dice, bueno, ¿qué es al final New Media? ¿No? Al principio se usaban casi como sinónimo arte digital y New Media. Ahora arte digital es todo, el cine es digital, o sea, todo es digital, todo se hace con la computadora, no tiene más sentido hablar de arte digital. Entonces digamos que New Media Art es arte que, o sea, tiene el código, o sea, el uso de la computadora, pero además de un software, tiene una especie de preponderancia notable. En el caso de NetArt, que ya casi cayó en desuso, porque ¿Qué es lo que tiene el arte digital? ¿Te referías? No, perdón, me perdí. ¿Cómo? No, repetime lo que acabas de decir. En el caso, no, NetArt. Que digamos un poco cayó en desuso porque al inicio se refería a arte hecho y programado solo para ser consumido en la red. O sea, y muchas de estas obras entraron, por ejemplo, en una documenta o sea, de manera bastante temprana, o sea, como mostraba de parte de los curadores un interés y una investigación, pero el problema es que no entendían cómo exhibirlo, entonces muchos de los artistas se quejaron porque exhibían las obras que eran net art, concebidas para ser, digamos, vistas, ¿cómo se dice? Consumidas en internet, las exhibían en computadoras. Ten cuidado con el micrófono, estás haciendo algo. Estoy haciendo algo con el micrófono. Sí, con tus manos italianas estás haciendo. Sí, lo sé, me quedo quieta. Quédate quieta. Dale, seguí. Bueno, nada. Básicamente lo que estaba diciendo es que en realidad esto es una de las cosas que también yo te quería plantear, porque en definitiva hay toda una cuestión de que el net art y de que este tipo de arte no se define como una forma en el espacio real, pero en realidad cuando vos lo ves como está expuesto de manera casi escultórica. Digamos, con los... ¿Qué te referís ahora? ¿A qué te referís? Me refiero, por ejemplo, digamos, imágenes que vos me diste en estos links de, por ejemplo, monitores apilados en forma de triángulo. Digamos, eso funciona como Giambologna o como Bernini. Exacto, pero, o sea, te estaba diciendo, el NetArt es como muy específicamente los primeros links que te mandé, por ejemplo, el de la poesía concreta, que en realidad se llama ASCII Art, porque está hecho con el tipo de código ASCII, en el cual formaban distintas, o por ejemplo, de un compañero mío del doctorado, que es un hacker famosísimo en el mundo hacker, que nickname es Jaromil, que hizo una obra que ganó un premio en Transmediale, que se llama Fork Bomb, que son tipo, lo viste, quizás son 5 o 6 signos. Sí. Está acá atrás. Sí. 2, 4, 6, 8, 10 signos. O sea, si vos, el otro día lo vi, le pregunté si todavía funcionaba, me dijo, no pruebes en casa. Si vos en un sistema Linux digitás ese código, esa string, esa línea de código, te explota la computadora, o sea, te destruye el sistema operativo. Ok. Entonces quiero quedarme acá un poco, porque acá venía la próxima pregunta
sobre la expresividad, porque digamos, acá hay un tema muy fuerte en todo esto que tiene que ver con las vanguardias. ¿Sí? Yo estoy viendo mucho suprematismo, estoy viendo mucho Apollinaire, estoy viendo mucho caligrámico, mucho Dada, estoy viendo mucho futurismo, estoy viendo mucho, pero digamos, ayer yo vi espérate, te quiero decir qué es lo que vi que me mandaste, que lo puse en el blog. El retrato de Natalie. Eso, me encantó. Bueno, eso, digamos, de golpe, lo que me llamó la atención no el retrato de Natalie, sino que 2 videos de ella, de los desocupados. Divino. Bueno, es donde ahí, ¿cómo se llama Natalie? ¿Cómo es el apellido? Bookchin. No sabían cómo pronunciarlo. Bookchin. Digamos, ella lo que hace, digamos, de lo que estuve viendo, es la primera que usa el espacio digital como unidad constructiva de un proyecto expresivo que encuentra un tipo de, digamos, que hace fruición a través del sentimiento. Sí. Bueno, acá tenemos un tema. Estamos un poco saltando de una cosa a otra. Déjame terminar. Porque lo que hace tu amigo, lo que hace el hacker, en realidad, esto es lo que me interesa, él hace expresividad, pero desde adentro de la computadora. Es decir, el momento es completamente performativo. O sea, el momento de la muerte, el momento del dolor, es el momento que la computadora hace ¡puf! Sí, tenés que ir a comprártela de nuevo. No, y además apunta a otra cosa, que es como una cosa, el mito de la desmaterialización. No hay un carajo de desmaterialización, porque o sea, es como, viste, y esto es una de las discusiones del posthumano, podemos venir luego a esto, pero digamos, para que hoy podamos estar comunicados, para poder mandar un mail, hay habitaciones y habitaciones de servers que sostienen Internet. Internet no es una nubecita con información que vuela, o sea, hay una materialidad concreta necesaria para mantener todo este tipo de cosas. Y además, digamos, el software, sí, es inmaterial en el sentido que no lo podés tocar, no tiene una forma, pero hace cosas. O sea, vos producís cosas hasta materiales con el software. Entonces, es un poco para, digamos, ese proyecto, entre otras cosas, y además porque es un hacker rebelde y lo hizo hace unos años, causó... Pero déjame terminar una cosa. Lo que te quería decir es esto. Digamos, en un inicio, el network art es arte que, digamos, nace y vive y debe ser, tendría que ser, digamos, ¿cómo se dice? Visto o interactuado con él en Internet. Luego, digamos que hay otras manifestaciones del New Media Art que tiene mucho que ver con la tecnología y con la programación, pero que exceden el ámbito de Internet como medio de distribución y de exposición. Y ahí viste otras cosas que te envié, y ahí entran también cosas escultóricas que podemos ya encontrar en Nam June Paik, por ejemplo, ¿no? Los robots de televisiones o Electronic Superhighway, etcétera, etcétera. Ahí ya tenés ese tipo de manifestaciones. Bueno, luego, digamos que como características en general del New Media es como, y ahí voy a lo que vos me preguntabas, porque es uno de los temas, como que el acento está puesto más en el proceso que en el objeto terminado. Entonces muchas veces las obras son lo que haces vos con la obra o cómo interactúas con la obra, más que, digamos, una cosa que observás. Entonces hay como más colaboración, más experimentación, pero también el peligro es, digamos, el artista se obnubila con el medium, ¿no? Entonces es tipo, encontraste la computadora que hace
y terminó ahí. Y no hay una exploración estética a fondo. Algunas están buenísimas. Vos ahí escribís un capitulazo, es decir, porque ahí ese capítulo tiene que ser el centro de todo un debate. Es decir, el capítulo de Greenberg contra Krauss, es decir, a ver, develop. Bueno, pero hicimos un salto así como... Perfecto, ¿eh? Bueno, sí. Es el tema del artista que se aferra al medio contra el artista que se disuelve en la inmaterialidad de sus procesos cognitivos. Sí, exacto. O sea, a mí, además de esto, mi trabajo no es como galerista, curadora, ¿no? Un artista viene y me dice, sí, yo soy fotógrafo o soy pintor. A mí me genera un poco de sorpresa. O sea, yo no espero que un artista me diga, yo soy artista, y después vemos qué hacer. Me parece que es un poco ese el tema, ¿no? Como, bueno, en este capítulo, después de haber hecho un análisis de distintos conceptos, y bastante más focalizado, digamos, en las tecnologías, en el digital, en ese capítulo, que era lo que te estaba diciendo al principio, digamos, lo que hago es volver a la teoría del modernismo y a la discusión de la teoría del modernismo, focalizándome en algunos nombres, ¿no? Obviamente en un capítulo no puedo, pero, digamos, en Krauss, que critica a Greenberg como el exponente mayor. Vamos por parte. Contame qué dice Greenberg. Contame qué dice Greenberg. Greenberg, digamos, el concepto fundamental y que todo el postmodernismo o el supuesto postmodernismo trata de discutir es el de que el arte debe, digamos, consistir, se refiere a la pintura y a la literatura, se debe, digamos, focalizar en el uso de sus propiedades intrínsecas. El que quiere decir que no debe ser nunca representativo ni tratar de vehiculizar, transportar, convey, conceptos. O sea, entonces, en el caso de la pintura, tiene que ser abstracto y bidimensional. Y entonces focalizarse en formas y colores, basta. ¿No? Esto es como el concepto fundamental. Lo que dice Krauss, el análisis que hace Krauss es que el problema de Greenberg es que llevó este concepto tanto a un extremo, terminó diciendo que las propiedades de la pintura era la bidimensionalidad y la superficie de la tela. Entonces la crítica es, entonces si yo me voy a comprar un canvas, una tela, un bastidor blanco a una librería artística, ya tengo una pintura. ¿Y qué es eso? Es un ready-made, porque o sea, si yo hago la operación de esa obra de arte, de esa obra de teatro art, y cuelgo el canvas blanco, sin nada, en realidad eso para Greenberg es pintura y es un ready-made. Entonces deja de querer poner todo el acento en el craftsmanship, ¿no? En la habilidad del pintor como artista, como demiurgo, bla, 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 termina encerrándose solito en todo lo que lo odiaba, o sea, Duchamp, el ready-made, el arte conceptual. Entonces lo que dice Krauss es que luego, para, digamos, salir de esta misma trampa que él se había creado, empieza a poner el acento en una relación fenomenológica, que es lo que Krauss llama opticality, que es la relación del espectador con el cuadro bidimensional, digamos, colgado en una pared. Entonces él pasa de una obsesión con la materialidad y con la craftsmanship digamos, a poner el acento en una relación completamente fenomenológica y visiva, la relación óptica, y completamente disembodied, desencarnada. Descorporizada, sí, porque... Ahora, respecto a eso es interesante, porque pero hay un punto donde vos decís algo que a mí me interesa, que es decir, bueno, esto en realidad él lo está diciendo en la década del 60, en donde la opticalidad en sí mismo se transforma en un ready-made. Es decir, estoy pensando en Julio Lepard.
Sí. No, entonces, en donde, porque hay una cosa es la opticalidad como los aspectos retinales de la percepción óptica. Esto sería Hayes y Lichtenstein, ¿no? Es decir, Fab Lab. Y otra cosa, es decir, la mirada retinal, ¿no? Y otra cosa es la opticalidad como tema artístico. Sí, sí. Porque digamos, esa es la trampa en la que se mete Grimberg también. Sí, también. También. Ahora, digamos que ahí Krauss también entra en una trampa. O sea, yo tengo dos problemas con Krauss y el October Group. En realidad, el principal problema para mí es el uso y abuso que hacen de la teoría psicoanalítica, en la cual analizan artistas como si fueran, o sea, se permiten decir, sí, era un reprimido el objeto A de Max Ernst, o sea, para mí eso. Luego, obviamente, desde el punto de vista teórico de teoría del arte, son solidísimos. Y digamos que la crítica que yo le propongo, digamos, a Krauss es el que ya se la hizo mucha gente, no es mi originalidad, simplemente lo menciono, es el hecho de que, digamos, para salir del modernismo, para evitar, digamos, para superar la posición de Grimberg, considerada, bueno, reaccionaria, etcétera, etcétera, inventan algo llamado postmodernismo, que, digamos, en otras áreas de la cultura y del saber, no lo sé, pero en arte seguramente forzado, porque no inventan instrumentos, no desarrollan instrumentos teóricos nuevos, o sea, y lo dice Jameson, que es el teórico del postmodernismo, ¿no? O sea, usan el mismo toolbox, las mismas herramientas, los mismos conceptos. Es como, no sé, como un adolescente que se revela al padre, que es un poco el volver de Krauss sobre Grimberg te da todo el tiempo esa sensación, ¿no? Si querés, acá entramos, sí, yo creo que la parte más delicada, que no quiero entrar, de toda esta discusión, que es el tema de lo imagístico, ¿no? Es decir, de lo imagístico, de la imagen, porque en realidad el proceso digamos, este proceso que podemos llamar posmodernista o postmedium y demás, tiene que ver con el momento en el cual la imagen, en el cual el sentido del objeto artístico está dado por la problematización del estatus de la imagen. Digamos, y esto comienza con el pop, y por ejemplo, en la teoría postmodernista, digamos, de Venturi, y de todo, es decir, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el edificio cuando deja de ser la arquitectura, deja de ser una forma en el espacio y pasa a ser una imagen en el espacio? Exacto, es lo que dice Jameson de la arquitectura postmoderna, esa arquitectura mediada por la fotografía. Mediada por la fotografía, o cuyo objetivo es transformarse en un advertising, vamos a decir, inclusive de uno mismo. Y acá es donde nos juntamos de vuelta con el tema digital, en el tema de la fotografía, Instagram y digamos, siempre lo refiero al arte, y bueno, yo digo, después si querés ahondamos, pero bueno, vos decís pop art, yo digo Duchamp, que es el papá del pop art, del ready-made, bla, 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 bla. Pero digamos que a mí lo que me interesa, para volver a lo que mencionabas al inicio de la charla, es el hecho de que, y lo que traté de hacer, que digamos, haría parte de mi originalidad, que tengo alguna originalidad, digamos, traté de plantear el superamiento del modernismo, no con el posmoderno, pero con el posthumano, no solamente desde el punto de vista artístico y de la imagen, y Duchamp, que tiene todo que ver, y el pop, que tiene todo que ver, pero también con una distinta concepción de la subjetividad. Entonces, si el modelo del sujeto del modernismo era el sujeto humanista liberal, dueño de su cuerpo,
y su cuerpo, no solo dueño de su cuerpo era el producto que tenía para vender, o sea, como el cuerpo como commodity. En realidad el superamiento está con el posthumano, que es un cuerpo completamente atravesado, sea el cuerpo como cyborg, literal o conceptual, digamos, tenés un audífono, un chip implantado, tenés un marcapasos, es un cyborg. Entonces, la rotura del límite del cuerpo y, no sé, toda la tecnología de medicina que te permite meterte una cámara por la boca y explorar tu cerebro. Pero esto es otra vuelta al barroco. Inside out. ¿Cómo? Esto es otra vuelta al barroco, ¿eh? Porque, digamos, en realidad el concepto del límite del cuerpo es un concepto moderno que viene con la idea de representación de la modernidad liberal. Es decir, antes de eso, el cuerpo estaba, digamos, el límite entre mi cuerpo y el otro era totalmente indefinido, ¿no? Es decir, y solamente las pinturas de Rembrandt más, digamos, atravesada por la tecnología y si querés también, o sea, más atravesada por la tecnología en sentido literal, o sea, podés tener un implante, está bien, todavía no podemos ser Robocop, más o menos, pero bueno. O, digamos, por ejemplo, Catherine Hale, que después querés... Catherine Hale, que es la teórica del posthumano, al menos en este sentido, la primera, la más fuerte, o sea, parla de también sos un cyborg que estás en constante feedback loop con tu computer, con el teléfono celular, con programas, porque la lógica de la computadora entra en tu vida, quieras o no. O sea, hay cosas que 20 años atrás para nosotros, copy-paste. No sé, ponele, copy-paste. No existía. En mi curso, quiero hablar ahora del copy-paste, pero que creo que es fundamental, porque el curso que estoy haciendo de arquitectura, estamos viendo, por ejemplo, el ICA de Boston, diseñado por D.S. Art, el estudio de arquitectura. Y básicamente, digamos, lo que ese edificio constituye es un edificio que mira por el espectador. ¿No? Es decir, uno entra y el edificio ya te está diciendo qué mirar y qué no. ¿No? Es decir, como que el edificio hay como una transferencia antropomórfica. El espectador hacia el edificio, donde el edificio se transforma en un cyborg. Totalmente, pero la continuidad con el landscape y la destrucción de otra dicotomía que es la natural artificial, o sea, no hay natural, o sea, no hay paisajes naturales, pero, todo... Pero acá estamos entrando entonces una parte esta parte yo creo que es clave, porque por ejemplo yo vengo de comer con una amiga neoyorquina. Sí. Digamos, mi amiga neoyorquina, mañana ella hace un evento, ella trabaja en bitcoins o una cosa así, y hace un evento en el Barbican, y es decir, yo hablaba con ella y es como que todo estaba teledirigido, toda la conversación estaba teledirigida desde otro lugar. En términos de cyborg de procesos, y acá es donde me interesa mucho lo que vos decís, porque hay algo en donde el límite entre el cuerpo humano y entre el cuerpo humano y donde uno está atravesado, uno ya pasa a estar atravesado por ciertas prácticas que uno naturaliza e integra. Por ejemplo, es decir, mira lo que nos pasó, estábamos en Ottolenghi, en Spitalfield, y estábamos en diferentes mesas sin vernos, y ella me mandó un mail y me dice, el mail me dice, estoy en la mesa colectiva, si no podés venir, no importa. Digamos, el mensaje es un mensaje, no era un mensaje de una amiga, sino un mensaje de un cliente. Digamos, es decir, ¿viste? Es como que, ¿viste? Ya me estaba disculpando, yo digo, no, yo estoy en otra mesa, entonces me voy... digo, la cuestión acá tiene que ver con hasta dónde ya somos cyborgs. Yo creo que esta es la pregunta que vos te haces. Absolutamente, no, pero sí, hasta dónde, en realidad, digamos, ya somos cyborgs. Pues esto ya en el 2001 lo escribió Catherine Hale y lo escribió en el 96 mi supervisor de doctorado, Antonio Carañas, bueno, vivió hace 3 años, pero ok. Lo que yo me pregunto es, digamos, lo que yo digo es, si
nuestra subjetividad está atravesada y obviamente influenciada por el tipo de interacción que tenemos con distintas realidades digitales, materiales, humanas, lo que sea, qué tipo de, hacia dónde nos están llevando ciertas realidades. Esta es una parte de la pregunta. Por eso yo digo, bueno, o sea, el capítulo sobre el archivo, ¿no? El archivo es otra manera en la cual nuestra subjetividad se forma. Y, digamos, el archivo no es la cajonera con los papelitos solamente, o sea, hay miles de tipos de archivos, yo lo uso en censo Foucaultiano y de Derrida, pero yo digo, si nosotros consideramos Facebook un tipo de archivo, ¿qué tipo, o sea, está creando una subjetividad de mierda, o sea, digámoslo, ¿no? Escúchame, no, mi blog, es decir, mi blog, ¿cuál es el poder de mi blog? Mi blog es que esto es totalmente, acá vamos al cyborg, porque esto yo no lo diseñé. El poder del blog es que lo que se dice en el blog pasa a estar, de cualquier persona, pasa a estar número 2, 3, 4 en Google Search de esa persona. Es decir, yo sé lo que tengo, es que yo tengo un montón de gente que te quiere ganar. Un montón de gente que me llama, que me manda un mail para decirme, mira, me harías un favor de sacarme. Eso es porque, digamos, está en la tercera línea de mi currículum en Google Search, está, hizo esto, hizo otro, y es un coimero. Digamos, y acá el tema tiene que ver entonces con la virtud de olvidar. Ese es todo otro tema, porque hay una paradoja increíble que es la siguiente. O sea, Sherry Turkle dice, Internet es para siempre, ¿no? O sea, bueno, ahora en Europa hay algunas leyes, podés quejarte a Google y algunas cosas tienen que sacar. Por ejemplo, no sé, si vos mañana te perdés la password del blog o decidís dejar todo y irte a vivir a la Polinesia, o sea, el blog queda ahí forever. Y, entonces tienen que pelearse con WordPress, etcétera, etcétera. Entonces hay una parte que hay empresas muy serias en Estados Unidos que se dedican a pulirte, a limpiarte el prontuario. Porque nosotros tuvimos suerte, somos muy grandes desde Es que lo tenés. La hija de mi marido, que ahora empieza a instalar toda la obsesión con que sos gordo, por primera vez y no sabes si no te lo postea a su Facebook para no hablar de sexo por primera vez o no por primera vez, pero o sea, acá está lleno de adolescentes que se suicidan porque los compañeros extorsionan. No, pero además te dicen gordo tirapedos y eso te queda hasta que te casaste. Exacto, pero está la contracara, y eso es Internet, y está la contracara de esto, que son las obras digitales y la dificultad, o sea, no solo las obras, el cine. Hay una discusión, 3 artículos increíbles en Artforum de octubre, Tassi Sedin, Amy Oden y uno que es el director del Museo del Cine de Bruxelles, no me recuerdo el nombre, es italiano, sobre quilombo espectacular que es mantener el cine, porque todos los sistemas operativos se convierten en obsoletos continuamente. Son millones y millones de dólares. El celuloide es autocombustible. El celuloide es azul. O sea, tenías que mantener una cantidad de cosas a una temperatura, etcétera, etcétera. Pero digamos que si tenías el budget y la capacidad para mantener esto, o sea, ahora tenés que estar actualizando todo el tiempo sistemas operativos. Es uno de los problemas con las primeras obras de NSA que no corren más en ningún computer de los nuevos. Gustavo Brusone, el coleccionista de la década de 90 argentino, él andaba con una cámara de VHS en todas las fiestas, aparentemente, me contaba el otro día. Entonces, y el tipo tiene footage de todo el grupo Rojas, pero digamos, imagínate, de toda la vida. Polvo. Y claro, bueno, pará. Bueno, hablemos todo del estatus del arte. Es decir, porque por un lado tienen VHS, con lo cual
ya de por sí el soporte hace que ese legado desaparezca, y por otro lado es el Rojas, con lo cual en sí mismo su legado desaparece. No, pero en realidad, y acá viene la cosa, porque en realidad el gran artista del grupo Rojas es Gustavo Brusone. Es el que transformó la autodesaparición en alegoría. Sí. Que de alguna forma esto funciona de una manera muy parecida a vos y tu trabajo como curadora, en tanto y en cuanto curadora, vos sos una manipuladora de ready-made, porque vos no los haces las obras que te traen los artistas. Me considero más curadora, pero si vos querés... El rol del curador en este tipo de realidad virtual que vos definís también en torno del ready-made. Sí. ¿No? Es decir, en realidad el trabajo del curador es manipular temáticamente y construir sentido a partir de objetos que él recibe dados. Sí, exacto. Por eso no me considero más curadora. Entonces quiere decir que el curador es en el mundo post-duchampiano, el curador es el único artista conceptual. No, pero bueno, enojate. Me enojó. Bueno, en la tesis me enojé bastante, ¿viste? Hice algunos amigos en la tesis. Digamos, la tesis no la lee nadie. Ya, cuando lo pongo Menos mal. Si querías provocar a alguien, está bastante cobarde. Digamos, esto va a provocar más. Sí, sí. No, bueno, en realidad, para volver al punto... Espera, mi gata quiere comer. Para volver al punto... me desconcentró la gata. Basta. En el cual hablabas, ¿no? Empezamos a hablar de Greenberg. Y, digamos, con la reinvención del medium, habla de, digamos, la explosión de la concepción de medium y la expansión a un arte que no es más pintura o fotografía, pero es art in general, ¿no? Como arte en general. Y obviamente eso es así, pero ese proceso empieza, o sea, ella menciona el arte conceptual, más o menos en manera genérica, pero en realidad ese proceso empieza con Duchamp y el ready-made, ¿no? Cuando él empieza a considerar que la pintura es ya ready-made, porque nadie hace más sus propios colores, entonces, o sea, la pintura que es al final mezclar colores comprados en una librería artística. Sí, pero espera, porque acá es donde tenemos que volver a Duchamp. Porque en realidad Duchamp... Siempre se vuelve a Duchamp. Siempre se vuelve a Duchamp, pero nunca se vuelve a Duchamp. Volvamos. No, el tema con Duchamp es que a Duchamp lo transforman en una suerte de Karl Andre. Cuando en realidad Duchamp, en términos de seleccionar un objeto, colocarlo en un espacio artístico y constituirlo en arte. Cuando en realidad Duchamp, por ejemplo, el banco con la rueda de bicicleta, en realidad hay un proceso compositivo en el cual lo dinámico es contrarrestado con lo estático. Entonces la composición se plantea en términos de balance y equilibrio de un objeto dinámico por definición, la rueda, y un objeto estático por definición, el banquito. El banquito, sí. O The Street Bride Bear, Street Bride, es decir, esta cosa de que se construye un espacio pictórico a partir de la oxidación, la destrucción, la tensión y la ruptura. ¿No? Es decir, en realidad, lo que ocurre con Duchamp acá es que son toda una serie de estrategias que involucran componentes alegóricos. Mientras, pará, quiero terminar esta idea. Mientras, por ejemplo, cuando voy a Karl Andre, o voy a Donald Judd, o voy al minimalismo, en realidad lo que yo termino concluyendo con la Fundación Día, por ejemplo, que
ese tipo de objeto en realidad es una alegoría de un tipo de producción serial, industrial, fordista, de la cual los que están poniendo la guita, Menil, la familia Menil de Schlumberger, están siendo nostálgicos porque ya y por eso, ¿quién compró la colección un día? Amazon. Y cuando uno ve Amazon, cómo distribuye Amazon las cosas, cuando uno ve cómo trabaja la gente de Amazon todos los días, trabaja en torno de Donald Duck, la cinta y las cajitas. ¿No? Digo, en definitiva, el arte, más allá de todo, termina teniendo una referencia externa. Este sería mi argumento. Hacia las condiciones de producción de la época. Que en el caso de Duchamp, todavía no, porque en Duchamp todavía sigue refiriéndose a la producción pictórica, esto vos lo decís, de la composición pictórica tradicional. Ahora, en el mundo del arte digital, y en el mundo del arte net art, y en ese mundo, mi pregunta es, ¿qué tipo de, porque digamos, desaparece la representación o en realidad es un nuevo tipo de erotismo? Y ahí, porque yo ahí lo vinculo con cuando vos te referís al texto del orgasmo, digamos, esta cosa de esto, y ahí vamos al tema de los chicos, Instagram, mamá, si no me das Instagram me muero. Es decir, es esta cosa de que en definitiva lo que está haciendo el arte digital está creando nuevas, lo que vos llamas nuevas subjetividades, está creando nuevas sensibilidades, nuevas expresividades, a partir de esta cosa de tu amigo, el hacker, que mata a la computadora. Es decir, en el mundo digital no hay nada que te duela más que te rompa la computadora. Es un nuevo tipo de... Es decir, es un nuevo tipo de emoción. Sí, bueno, sí, absolutamente. Después, pero también afecta no solo a nivel, digamos, psicológico-social, pero también a nivel de secreción de endorfinas, o sea... El estudio de Alinovi, que vos dijiste, el de orgasmo simulado, él es un especialista de game art, game design, ¿no? Él es el que en la academia enseña, los hace jugar un montón, pero digamos enseña todo el game design y toda la lógica de los videojuegos. El estudio es muy serio, tiene algunos puntos, okay, que se pueden mejorar, pero el estudio es muy serio. Él estudió una parte del artículo, él estudió como, digamos, el tipo de fisiología, de qué cosas genera en el cuerpo, qué secreciones de endorfinas, dopamina, etcétera, se producen durante una partida de un videojuego X, digamos, uno en el que sepas y te emocione, son muy similares a aquellas que suceden durante el sexo, ¿okay? El problema... pero el problema es que el sexo termina en un momento. El videojuego no puedes estar ahí forever. ¿Entendés? Puedes estar, ahí sí puedes estar toda la noche, 3 días, etc. Esto plantea un tipo de cultura adicta, porque digamos, esto genera otro tipo de withdrawal, ¿sí? Adicta, que no duerme, en el cual, digamos, a nivel fisiológico, no solo psicológico, hay alteraciones, porque estás segregando todo el tiempo cosas que no deberías segregar todo el tiempo. O sea, cuando hay un orgasmo se segrega una alta hormona que calma, y por eso los hombres tienen sueño y las mujeres se enojan, etcétera, etcétera. Mientras que con el videojuego vos estás todo el tiempo excitando, y nunca se cierra. Bueno, nunca no, pero digamos que se cierra con otros tiempos que no son aquellos para los cuales, digamos, estas hormonas fueron creadas. Hormonas, bueno, lo que sea, ¿no? Sustancias. Entonces, es interesante también, digamos, y yo lo ponía como, digamos, lo citaba dentro de la sección en la que hablaba de embodiment. O sea, la subjetividad digital no es una subjetividad desencarnada. O
o sea, produce, el hecho de que estás todo el tiempo conectado no sé, a un Oculus Rift o a la computadora, pero produce efectos concretos sobre el cuerpo, o sea, no es que y una interacción concreta. Está claro, está claro. Bueno, y digamos, para redondear, ¿cómo? Porque en realidad, entonces, este arte, ¿qué sentido tiene? A ver, What's the point of this art? ¿Qué sentido tiene? Digamos, porque lo que estás planteando es, digamos, tu investigación plantea una profunda y humanista preocupación hay algo, digamos, a ver, hay algo en tu tesis que a mí me da es decir, que tiene algo muy humanista y muy casi nostálgico. En términos de que, en definitiva, vos lo que estás tratando de inyectar a un mundo disembodied, un sentido del embodiment. Pero no es un mundo disembodied. O sea, yo estoy tratando de desarticular esa idea, no es un mundo disembodied. O sea, ese artículo apunta a demostrar esto. O sea, y digamos, es un mundo que nace con Duchamp, que era el pure embodied de todos, ¿no? Como que en Duchamp hay un erotismo, una corporeidad concreta. Luego, que termine, que existente... Después, en todas las obras de arte digital que vos me mostraste, que vamos a ver en esta charla, sí. Hay un sentido. Quiero ir de vuelta a Natalie, a la que ayer mostré en el blog. Natalie. Sí. Lo de Natalie tiene un componente expresivo muy de soledad. Ese último trabajo quizá es el menos net o new media, digamos que puede ser vídeo, te lo imaginas instalado en una galería sin ningún problema. No, pero me refiero más a la temática y a lo que yo veo eso, y lo que veo es a doomed world. Yo veo los caligramas y yo lo que veo es a doomed world. Hay algo en todo este arte que es muy triste. Sí, a ver, déjame que te responda a la pregunta. Reaccionás permanentemente contra esa tristeza. De hecho, te enojas con ellos. Sí, en realidad, o sea, yo me enojo, bueno, no me enojo, pero digamos que critico. ¿Me disculpas un segundo que tuve un segundo? Digamos, hay dos cosas. Una es lo que te decía antes. Yo lo que critico a este tipo de arte, y te digo las particularidades ya que apunta, digamos, o en cosas te interesa. Es lo que decía antes, ¿no? Como en muchos casos, una obnubilación o una excesiva preocupación por el medium en sí mismo, como, bueno, el computer que hace así, o el LED que ilumina acá, y and so what, ¿no? Esa es una de las problemáticas. Otra de las problemáticas es... Esto a vos no son la mayor cantidad no son la mayor parte de los artistas. Después te digo una cosa, en este libro, que lo curó es un historiador muy serio, está nuestra querida Marta Minujín. Digamos, eso es un problema. Otro problema es, hay obras interesantes con, digamos, podemos decir, una investigación, un concepto profundo atrás, que desde el punto de vista estético no se pusieron las pilas, ¿entendés? Como que, y quizá esta es una de las cuestiones por las cuales mucha de este arte no llega a entrar, por así decir, al mundo mainstream. Digamos,
no es una excusa para el mercado del arte que son difíciles de vender. O sea, si se vendieron obras de arte conceptual, se puede vender también este tipo de arte. El problema es que a veces descuida mucho la estética. Me voy al celular. Bueno, esta es una cosa. Luego, digamos que podemos dejarlo para otra ocasión si te interesa y si no hago un resumen, pero las primeras investigaciones en arte y tecnología o arte y ciencia en los años 60 todavía estaba bastante dividido esto, después arte y ciencia y tecnología casi es la misma cosa, apuntaban un poco, tienen un origen común con el land art, y apuntaban un poco a salir de la galería, a expandirse fuera del white cube y a investigar más en la dimensión procesual de las obras. Por ejemplo, Robert Rauschenberg, el experimento de Robert Rauschenberg con Billy Kluger en Experiments in Art and Technology y Nine Evenings, ¿no? Que fue esta, después en violín, si querés lo hablamos mejor. En un momento, digamos, se pierde el interés, digamos que el mundo del arte mainstream, sea crítica que mercado, pierde interés. ¿Por qué? Porque este tipo de arte necesitaba, y ahí entramos en teoría cibernética, teoría del sistema, necesitaba construir una estética diversa, o sea, otros instrumentos para entender qué cosa estaba pasando. Si vos lo miras con los ojos del historiador del arte que se preocupa por la perspectiva, etcétera, etcétera, no se llega, no se llega a entender de qué están hablando. Entonces, bueno, hay una serie de artistas y de teóricos que se dedican, por ejemplo, Hans Hacker es uno de los artistas que aplica en manera sistemática teoría de sistemas. Trabajar junto con Jack Burnham, que era artista pero después se dedicó a la teoría, y Burnham le decía, bueno, la teoría del sistema es esta, bueno, y siguiendo, digamos, los conceptos de la teoría del sistema, él desarrollaba las obras. Empezó con sistemas vivos, metía el pastito en la galería y luego pasó a sistemas sociales, ¿no? El MoMA poll y este tipo de encuestas. Es todo basado en teoría del sistema. Entonces, bueno... En donde la teoría se transforma en el medio. Exacto. Es donde, sí, donde la teoría se transforma en el medio y donde empezás a entender ciertas cosas que, digamos, hay ciertas preocupaciones de este tipo de trabajos que no son las mismas de aquel que pinta y no son ni mejores ni peores. O sea, por ejemplo, el problema con esto es que el arte se transforma en una ilustración, mejor de los casos, y un síntoma, de peor de los casos, de teorías. Sí, no, en el caso de Hans Hack, yo creo que es un buen artista y que he made the point. No creo que sea una simple ilustración. En casos de artistas más, digamos, limitados, sí. Y este es uno de los problemas. Pero hay artistas, digamos, muy... Pero pará. Por ejemplo... ¿Sí? ¿Por qué los llamamos artistas? ¿Por qué los llamamos artistas? Bueno... porque llamamos artistas en general. Bueno, por ejemplo, ¿por qué llamamos artistas en general? Porque, ya, a ver, digo, y ahí sí tenemos a Lindbergh para ayudarnos. Sí. ¿Por qué llamamos artistas en general? Porque los artistas usan los recursos del medio para expresar ciertas preocupaciones humanas. Ahora, esto es exactamente lo mismo, digamos, esto es exactamente lo mismo. Por ejemplo, muchos de estos, o sea, la visión, por ejemplo, de György Kepes, que es el fundador del Centro de Investigación Artística del MIT, que funciona aún ahora. O sea, para él, digamos, el arte tenía una función concreta. Vos podés decir, el arte no tiene una función concreta. O sea, podemos discutir esto, el arte tiene que ser inútil, el arte tiene que ser expresivo o no expresivo. Pero, digamos, él está paradójicamente, todos estos artistas, no todos, pero, por ejemplo, Kepes y algunos de estos artistas que trabajaban en tecnología tenían una preocupación ecológica. O sea, decían que este tipo de arte tenía que preparar a la sociedad para entender los cambios radicales que la evolución tecnológica habría provocado y entonces hacía evitar una hecatombe ecológica. Ok,
Es decir, el arte para ellos funciona como funcionaba el arte constructivo para los comunistas. Exacto. Para preparar a la sociedad. Preparar a la sociedad, digamos que estoy hablando de casos concretos, no quiero decir que todos estén, o muchos de estos artistas creen, por ejemplo, en el tema de la interactividad, que también es una especie de mito. Por ejemplo, hay un teórico y artista que es el director del ZKM de Karlsruhe, que se llama Peter Weibel, el fundador de arte electrónica. Digamos, él demuestra cómo la interactividad, la virtualidad, estaban todo contenido ya en el arte op, y en el optical art y en el kinetic art. O sea que las propiedades, digamos, no es una característica intrínseca la interactividad, pero muchos de estos artistas están interesados en proyectos colaborativos, o sea, no simplemente... Pero yo lo que podría plantear frente a esto es que el gran problema de este tipo de arte es que reduce a estos grandes temas, Sí. Los sublima al punto de la abstracción. Sí, en muchos casos sí, en otros no, en otros... Protocolo. Porque, digamos, si el objetivo es preparar a la sociedad para un mejor uso de la tierra. Sí. No, mejor uso de la tierra no, para evitar catástrofes ecológicas, digamos, por la tecnología. Por la tecnología, ese artista no puede subirse un avión. Sí, ok. Es cierto. Y después... No sea que lo esté sublimando, y ahí vamos de vuelta a la discusión posmoderna de la imagen. Es decir, es el arte como PR. El arte como PR. Sí, como public relations. Sí, absolutamente. Pero, digamos, repito que esto que te dije de la preocupación ecológica es, digamos, uno de los pioneros en este tipo de investigaciones, en este tipo de arte. No quiere decir que todos, por ejemplo, no sé si viste las obras de Stellark, el que se cuelga de la piel. No, claro. Bueno, estaban en... Deletréamelo. Stellark, con C al final. Él es griego, pero trabaja en Australia. Y es uno de los más clever, digamos. Stellark. No. Espera, hay un chat acá, te lo puedo escribir en algún lado. Sí, en chat. Chat, eco. Ahí está. O sea, él hace años ya se empezó a colgar, como ves, en los años 80, o sea, que teoriza que, bueno, que el cuerpo es un concepto viejo, y entonces él habla de, digamos, el cuerpo como diseño, como que tenemos que tratar el cuerpo no como una máquina de desiderio, como diría Deleuze, pero como un objeto que se debe diseñar. Sí, estoy viendo. Sí, no, es heavy metal. Después tiene una que es una escultura, se llama escultura de estómago. Se tragó una cápsula electrónica, pero grosa, se la tragó, tiene una cámara, le filmó, digamos, todo el descenso, y cuando la cámara llega, como la cápsula llega al estómago, se abre, prende unas lucecitas y después se cierra y esperemos que no, bueno, es de hace unos años. Pero, ¿entendés? Como, o sea, él hace años que trabaja con la idea del cuerpo como una cavidad para producir arte o cosas. Está bien, vos me podés decir, sí, es dificilísimo, pero hay una investigación seria atrás. De hecho, una de las cosas, bueno, para resumir, digamos, mi propuesta en el capítulo de la tesis de general es, te puede interesar más o menos, pero como, digamos, y no soy la única que lo por ejemplo, Christiane Paul, que es la curadora del Whitney, y otros
Oliver Grau, etcétera, encontrar una continuidad. Algo hiciste con el micrófono. Lo tapé. Ahí está. Encontrar una continuidad o, digamos, aceptar y teorizar una continuidad de este tipo de arte con la teoría de arte en general, como por eso hablar de art at large o de arte en general y no la separación entre new media, porque hay una continuidad, sea teórica que conceptual, y puede servir también a extender el superamiento del modernismo. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Esa continuidad. Definímela. El posthumano. Pero digamos, el arte entonces, el arte posthumano, ¿qué es? No diría el arte posthumano. Este tipo de arte, digamos, que estamos hablando ahora, que comienza con el net art, no comienza antes, cuando te... Este loco que se cuelga de la espalda. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, es uno de los que teóricamente, digamos, no solo desde el punto de vista teórico, pero también, ahora me acuerdo que tú querías decir, no solo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de la sua práctica, digamos, pone en práctica en maneras también, como podés ver, bastante riesgosas para tu cuerpo, el posthumano, o sea, la superación de la barrera del cuerpo, el cuerpo como diseño, una serie de cosas que, bueno, o sea, podemos discutir si nos interesan o no, pero seguramente... Yo me pregunto si en realidad acá lo que se está teorizando no es otra cosa, ¿no? Es decir, porque digo, el tema de lo posthumano y la puesta en peligro del cuerpo y demás, es decir, esto nos lleva a un tipo de debate que transforma al Holocausto en la obra de arte más elevada que hay. No es la puesta en peligro del cuerpo, porque también vamos a Marina Abramović, si es por eso. Estaba pensando en Marina Abramović. No es la puesta en peligro del cuerpo, es, digamos, la interpenetración del cuerpo por las tecnologías y la ruptura de un tipo de barrera, digamos, del dentro y del dentro y del afuera. O sea, no es simplemente me hago el riesgoso. ¿Cómo se llama el artista que desapareció en una barca, del grupo Dada? No me acuerdo ahora. Bueno, después te digo. Claro. No es simplemente eso. Y digamos, y de todos modos, este es un caso quizá bastante extremo. Bueno, también el caso de menos interesante desde mi punto de vista, pero por ejemplo el caso de Orlando, ¿no? Que se opera como el cuerpo como canvas, ¿no? Claro, porque eso es el cuerpo como canvas. Porque, digamos, es la interpenetración y como en italiano es el rovesciamento, como el dar vuelta el cuerpo como si fuera una media. Unfold, sí. Exacto. Pero quería decir una cosa, me olvidé. No, que no es casual también que, digamos, en esta especie de separación en el cual, como te decía, pocos artistas de este mundo y en el cual no podemos agrupar, como podés ver de los pocos ejemplos que te mandé, o sea, lo que hace Stellar no es lo que hacen Eva y Franco Mates, o sea, son como, es como decir arte latinoamericano, o sea, no existe. Sí, hay una línea común, pero no, es difícil de ocupar. Pero no es casual que estos artistas reciban funding, en general hagan una carrera académica universitaria, porque están Stellar, que está en una universidad con, digamos, quiero referir yo, lo único que yo veo de este tipo de arte, estamos volviendo al mismo tema. Es decir, este tipo de arte es un tipo de arte que, fíjate cómo termina, los ejemplos que me terminas dando, son ejemplos de arte que ilustra, mejor de los casos, problematiza, mejor de los casos, teoría. Con lo cual es casi como la consecuencia. Si yo digo que el minimalismo de Donald Trump y Walter de María es la alegorización objetual de la nostalgia de la producción serial e industrial, yo lo que podría decir es que este tipo de arte en realidad es la expresión nostálgica y desesperada
de una industria académica que necesita justificarse a sí mismo y encontrar un rol en el nuevo orden social. Sí, una parte puede ser. Otra parte es también digamos, en algunos casos la potencialización, en otros casos la crítica, en otros casos la investigación, o podemos decir con Burnham y Kepes, la preparación de la sociedad a, por ejemplo, investigaciones que tienen que ver con las alteraciones genéticas, con toda una serie de, porque muchos, yo no te pasé el libro y no me acuerdo el nombre en este momento, después te lo paso, pero por ejemplo hay mucha investigación con seres, digamos, sabes que cuando por ejemplo tienen que reemplazar un tejido, hacen crecer células, ¿no? Entonces hay un trabajo de bioart, digamos en New Media que es bioart, en la cual generaron estos seres que no son ni vivientes ni no vivientes. Exploración del problema ético. Vos cultivás estas células, pero al final eso es un organismo vivo. ¿Qué haces después cuando reemplazas esas células? En realidad esto es el mundo de la investigación académica usando al arte para justificarse. No en todos los casos justifican. A veces es poner en discusión también. Pero, digamos, pero esto me parece que estamos llegando a un punto. Yo creo que acá tenemos que dejar para seguir en una segunda, porque yo lo que creo es que acá estamos dando en un punto muy interesante, que es porque yo creo que uno de los grandes temas que estamos discutiendo acá con la calle de chat y con todo esto, desde el blog, por ejemplo, esta discusión no podría darse en el marco universitario, porque la universidad hay un punto donde dice, bueno, nosotros somos productores de objetos que son, y procesos que tienen que ver que son de muy difícil justificación. Y que se tiene que ver con el rol de, hacer un ejemplo. Yo estaba en el curso y de golpe un día escucho en una conferencia que dicen, che, tenemos que salir a vender el Renacimiento. No, esto lo escuché nunca. No, pero esos son los momentos, yo te digo, fue uno de mis grandes momentos en la academia, porque fue el momento en donde la academia se crack y pone en cuestión su propio rol, que, digamos, el departamento de Renacimiento depende de que haya gente que le gusta Renacimiento y que vaya a estudiar Renacimiento. Period. Y imagínate todas estas expresiones del arte y demás. De alguna forma, esto que estoy planteando, que estamos planteando ahora, es algo que estuvo en mi cabeza a lo largo de toda mi lectura de tu tesis. Que es, porque en definitiva, tu tesis es una tesis que le plantea a la academia, le está planteando a la academia repensar las condiciones de producción de conocimiento. El bueno que está diciendo el señor es, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Sí. Y ese es el punto que a mí porque es como que en esta generación empezamos a decir, bueno, pero lo que vos estuviste diciendo de que yo no me defino como curadora, si yo quiero seguir vendiendo pinturitas, seguiría. Es como que de golpe estamos todos, digamos, yo porque me dice hoy Leopoldo Brizuela, me dice, digamos, para que tengo que escribir mi libro, digamos, de literatura. Y yo, el tema de, bueno, pero si ya la gente no lee libros. Sí, dale. Sí, ya sé. No, ¿y sabés qué me dice? ¿Y sabés qué me dijo él? Bueno, en realidad la gente no lee libros, el libro funciona para legitimar lo que decís en otros espacios. ¿No? Es decir, o por ejemplo, vos escribís una tesis que no la va a leer nadie, y esta chat va a tener 3.000 clics.
No, digo, Sí, por ejemplo, Hal Foster que decía, si somos fortunados, o sea, y Hal Foster en el ambiente es famoso, o sea, es un star, ¿no? ¿Ok? Él decía, si somos fortunados, o sea, nos leen 3.000 personas. claro. 3.000 personas sos famoso. Pero eso es la canechar, decíamos, la generación está planteando este tipo de cuestiones. Es decir, digo, pero ¿qué sentido tiene debatir todo esto si en realidad las condiciones de producción de conocimiento están usando? Y esto, en el fondo, es lo que yo vi en tu tesis. Es como un profundo desprendimiento del objeto. Porque en realidad el que yo leo tu tesis, y tu tesis construye un sujeto que finalmente mira a las representaciones artísticas que dieron cuenta de sí, de él, y esas representaciones son presentadas por vos mismo como insuficientes. Vos armás una gran fenomenología para después decir, el arte de esto no está a la altura de esto. No, lo que dije es que la teoría no está a la altura, no dije el arte. O sea, yo por eso te hice esa aclaración, porque yo, o sea, digamos que en última instancia, si como me ocupo de subjetividades, o sea, y como vos viste en mi tesis, yo uso como ejemplo Facebook, una app o Hans Holbein, ¿no? Entonces, bueno, en última instancia es un análisis cultural. Obviamente, bueno, soy historiadora del arte, me ocupo de New Media, pero no soy una experta de barroco, no soy absolutamente una experta. Me sirve una obra que conozco para ejemplificar ciertas cosas, y no soy yo que la cito o la cita de Deleuze, bueno, no Holbein, pero el barroco en general. Entonces, sí, en realidad, digamos que mi profunda crítica es más a la teoría que al arte en sí. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que tú... ¿Estás en desacuerdo? No, bueno, no. El próximo debate. Porque yo creo que tu crítica es al arte. Es como que vos en realidad no crees que el arte esté dando cuentas de, y desde ya la teoría, de esta situación. Y por eso vos necesitas construir una fenomenología. Porque mi planteo es, ¿por qué esta mina usa 80% de su tesis para explicarnos cómo es la realidad? Porque eso es una tesis de filosofía. Bueno, es un PhD. Pero digamos, es decir, digo, lo que quieras, pero es un PhD, pero de acuerdo que vos estás haciendo una fenomenología. Sí, en realidad, te digo la verdad, una de las cosas que voy a tener que explicar cuando discuta mi tesis es por qué no leí la fenomenología. Es que yo no leí nada, o sea, leí, pero no usé Husserl, no usé nada de fenomenología. Bueno, no. Y está en todos lados, ¿eh? Bueno, porque yo creo, sí, pero yo creo que con Deleuze y Derrida la fenomenología para entender el digital fue superada. Bueno, Derrida, todo el trabajo de Derrida es superar a Husserl. Él dice, mi obra no existiría sin Husserl, pero Husserl al final es metafísico. Sí, pero vos terminás hablando en términos husserlianos, vos terminás hablando en términos heideggerianos, vos terminás hablando en términos de espacio. Punto. Es decir, este es mi planteo de tu nostalgia. Que estoy de acuerdo, que la mía también. No, pienso a esto. Vos estás grabando esto, después me lo pasás así yo... Yo creo que vos salís para volver a entrar. Y eso es lo que me gusta de la tesis. Es decir, es como que vos la tesis plantea un derrotero en donde terminás diciendo, yo creo que esto último que hablamos del lugar de la academia es fundamental. Es fundamental, porque yo creo que ahí está toda la crisis de la teoría y del arte electrónico, porque el arte electrónico es académico, claramente. ¿De dónde salen esta gente sino de quiénes pagan esta pelotudez? Del Renacimiento, o sea, mi corazón está con el Renacimiento. Bueno, nada, ahora con